El viernes pasado se realizó un encuentro sobre los mecanismos de toma de decisiones del cerebro de los adolescentes. La actividad fue organizada por la Comisión Nacional No a la Baja y el Centro de Investigación Básica de la Facultad de Psicología. El punto de partida fue una pregunta: ¿qué tiene para decir la neurociencia sobre cómo se toman las decisiones durante ese periodo? La jornada contó con la presencia de disertantes uruguayos y extranjeros, y para contarnos un poco más sobre el tema recibimos en la mañana al doctor Luis Barbarito del Instituto Pasteur. Ya le estoy dando la bienvenida al doctor Luis Barbarito, gracias por la visita. Uno de los conceptos que manejaste el otro día en esta jornada, decías que el cerebro del ser humano durante la adolescencia es un órgano extremadamente vulnerable. ¿Qué vuelve que el cerebro de un adolescente sea vulnerable? ¿A qué es vulnerable? Bueno, digamos, el cerebro es una parte del individuo que es el órgano de relación en sí mismo. O sea, es donde reside toda la capacidad de relacionarnos con el medio ambiente. Y durante el embarazo, la gestación, la primera infancia y hasta la adolescencia, es un órgano donde es extremadamente plástico y trabaja incansablemente para generar las adaptaciones al ambiente. Entonces, en todo para aprender a vivir, digamos. Para aprender a vivir, es para ser un individuo que está relacionado con su ambiente y puede hacer su ciclo vital de manera exitosa. Para eso, a lo largo de este periodo, más en la primera infancia que en la adolescencia, se eligen las neuronas que son activas, se eligen de las 10.000 millones de neuronas que hay, se eligen aquellas que son más activas, que tienen una función más eficiente, y eso hace que las otras se eliminen. Lo mismo ocurre con las conexiones entre las neuronas, que se llaman sinapsis, que también hacen lo mismo. Las más eficientes quedan, se fortalecen, las más deficientes o las que no se usan se suprimen. Como un mecanismo de selección natural, digamos. Exactamente. Eso es un darwinismo neural, se llama, y es muy interesante. Ahora bien, en ese contexto, en la adolescencia ocurre algo que es fantástico desde el punto de vista de la naturaleza. Es que el advenimiento en la pubertad de las hormonas sexuales causa un enorme impacto en el estado de funcionamiento del cerebro. Eso está muy bien conocido. Y algo que se sabe bien es lo que se llama la poda sináptica. Hay una cantidad de sinapsis, una cantidad de neuronas, esos vínculos entre neuronas, que van a desaparecer. Todo lo que se había formado durante la infancia, en algunas zonas del cerebro, no en todas, se empieza a desestructurar. Y en ese momento el individuo tiene que recablear el cerebro, como si fueran conexiones eléctricas. Es como dejar de usar unas calles y pasar a usar otras. Reconectarse, reaprender un nuevo comportamiento, perdiendo entonces una organización relacional que tenía en la infancia y ganando lo que va a ser la organización de su cerebro y de su conducta para lo que es la vida reproductiva, la vida adulta. Entonces, en este momento de tantos cambios, existe una enorme vulnerabilidad. Enorme vulnerabilidad para muchas cosas, para las adicciones, para las enfermedades mentales, que muchas justamente advienen en este momento de la vida. Y por tanto es un periodo donde hay que tener máximo cuidado. Lo mismo que en el bebé, en la adolescencia hay que tener máximo cuidado con el contexto y los cuidados que se le da a ese individuo. Señalabas el impacto de digamos, la revolución hormonal de la adolescencia y demás, ¿no? Uno tendería a vincular muy directamente, de una manera muy primaria, pero bueno, hacer una relación directa entre el impacto de las neuronas atiende al plano sexual y de relacionamiento con el otro género. ¿Por qué afectaría eso al funcionamiento del resto del cerebro y de las otras decisiones que se toman y demás? Interesante la pregunta. Se ha dicho por ahí que el cerebro es el órgano sexual más importante. Y es el que realmente domina. Afilio la teoría. Es el que domina el comportamiento finalmente, y también los ciclos hormonales. En ese sentido, el organismo es un todo, ¿no es verdad? Atrás de la actividad sexual hay todo un comportamiento, hay una identidad sexual. El cerebro sufre cambios en cada sexo, no es igual el cerebro del hombre que de la mujer, entonces hay un dimorfismo,
Y las hormonas sexuales tienen la posibilidad de modelar, de esculpir el cerebro, de privilegiar ciertas conexiones, de suprimir otras, que evidentemente han sido seleccionados durante millones de años quizás, para hacer más eficiente el comportamiento sexual, ¿no es verdad? Bien, entonces por eso es que el resto queda teñido, digamos. Una de las disertantes que hubo el otro día fue la doctora Sylvia Bunch de la Universidad de Berkeley de Estados Unidos. Lleva años estudiando el funcionamiento cerebral, particularmente centrada en los adolescentes. Y ella dijo una frase que me resultó muy interesante, que citó ayer, la diaria. Los adolescentes desestiman las situaciones peligrosas, desde tener sexo sin protección hasta tomar de más o cometer un delito. Dijo ella, ¿es para tanto? O sea, llega a ese extremo que el adolescente parecería perder la noción del peligro. Bueno, eso es muy bien estudiado, muy bien determinado hace muchos años. Primero fue visto por lo que fue la observación, y luego la neurociencia, con muchas técnicas mucho más complejas, lo ha determinado de manera objetiva, ¿no es verdad? Entre los cambios que se producen en la adolescencia por influjo de las hormonas sexuales, claramente hay un cambio radical en la toma de decisiones, hay partes del cerebro frontal que quedan como desconectadas de otras regiones momentáneamente, y hace que el adolescente tenga una cierta incapacidad de medir las consecuencias de los actos, de las tomas de decisiones. Ahí hay un aumento de la impulsividad, hay una vulnerabilidad al efecto del contexto, al efecto de los pares, de los amigos. Cuando el adolescente está solo, es más o menos normal en la toma de decisiones. Cuando está acompañado de su barrita, se equivoca brutalmente. La decisión la toma la barra entera. No lo mide. Y eso está perfectamente estipulado. O sea, por algo la palabra adolescente es que adolece, ¿no? Hay un problema. Falta de... Exactamente. Y eso toma sus años. O sea, en el ser humano el cerebro es extremadamente complicado. Y lleva años modelarlo y adaptarlo. En el hombre se dice que el final del periodo de maduración puede ser a los 23 años. En las mujeres es un poco antes porque las hormonas femeninas ayudan a madurar primero el cerebro. Pero si yo me pongo a pensar en esto que estás explicando, y podría concluir que si un adolescente no mide la consecuencia o no tiene tan claro y de ratos se le pierde la capacidad de medir las consecuencias de sus actos, yo lo puedo amenazar con que puede ir preso a los 12, a los 14, a los 16, que va a ser exactamente lo mismo. No estaría cambiando mucho, porque hay una cuestión de funcionamiento cerebral y a la hora de la toma de decisiones que no tiene en cuenta esas posibles consecuencias. Totalmente. Bueno, pero si algo sabemos que es así, si nosotros sabemos que tal enfermedad está mediada o está provocada por tal bacteria o por tal virus, nosotros inmediatamente sabemos cómo evitar la enfermedad, cómo poner una vacuna, cómo poner un antibiótico. En esto es exactamente lo mismo. O sea, la neurociencia ya ha establecido cómo funciona el cerebro adolescente, por qué se ha hecho este tipo de selección, por qué tenemos que transitar este momento de crisis en la vida, porque es todo para bien, no es para mal. No es nada natural, anormal, es algo totalmente normal, y por tanto se pueden definir a priori cuáles son los mecanismos que la sociedad tiene que hacer a nivel familiar, a nivel del sistema educativo, a nivel del sistema penal, para realmente asegurar que ese cerebro llegue a la edad adulta en perfectas condiciones y no que quede damnificado. Entonces, antes de una penalización, de un castigo, de una reclusión, es mucho mejor tomar por otras vías de rehabilitación, en donde haya un consejo, donde haya una referencia, donde haya un acompañamiento. Eso es mucho más humano y es mucho más neurológicamente aceptado, digamos. Hay que atender la biología para después saber lo que hay que hacer. Pero en todo caso, el castigo, la amenaza, el rótulo de delincuente, no ayuda en nada. No, en definitiva, no contribuiría a cambiar la actitud. Es una visión simplista que se tiene de que si tal persona o tal individuo que parece un adulto
hace tal falta, bueno, hay que penalizarlo como si fuera un adulto. Y en realidad la situación es mucho más compleja. Hay todo un contexto que analizar, porque también el cerebro adolescente tiene una altísima vulnerabilidad a su contexto. Quiere decir al contexto social, a los amigos, a la familia. Entonces, ese es el determinante. No es el propio individuo, que es totalmente vulnerable y que precisa ser acompañado, sino que hay que atender a esas causas. ¿No es verdad? Perfecto. Doctor Luis Barbeito, director del Instituto Pasteur, muchísimas gracias por la visita, gracias por ser claro para explicarnos todas estas cosas. Esperemos que sean conceptos que aporten a la reflexión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos, tenemos más en la mañana, vamos hasta las 10:30. Comienza el juego, todos a correr, no te dejes manchar, que no quieres perder. Yo acá me quedo.